Bien, chicos, entonces comencemos revisando sus tareas. Me di cuenta de que hay algunos detalles que tal vez no quisieron comentarlos. Fueron tres preguntitas en las que la mayoría fallaron. Una de ellas fue en la clasificación de las sustancias que había en un laboratorio, nos mencionaba la pregunta, y era con respecto al alcohol, y nos mencionaba que estaba al 70%, ¿ok? Entonces deben de saber que en el caso de ese reactivo, de ese inciso, cuando me mencionen al alcohol como tal, ¿ok? Simplemente alcohol, entonces sí sería un compuesto. Pero si me indican que el alcohol está a una cierta concentración, no sé, un 80%, un 70%, un 50%, como es el caso de la práctica que les enviamos, eso me indica una cosa. Supongamos que yo tengo 100 mililitros de alcohol al 70%. Este porcentaje del 70% me indicaría que tiene 70 mililitros de alcohol y el resto, que serían 30 mililitros, sería un disolvente, principalmente es agua, ¿ok? Entonces, sabiendo esto, pues no sería un compuesto, sino que sería una mezcla homogénea, ¿ok? Esa fue la que les falló. Otra que también pueden notar que les falló bastante, no a todos obviamente, pero sí a algunos, es que no supieron identificar las partículas subatómicas ni su carga. Entonces eso es preocupante, ¿no? Debemos de aprendernos las tres partículas fundamentales, recuerden, protones, ¿ok? Protones, electrones y neutrones. ¿Listo? Y también deben de aprenderse sus cargas. Recuerden que los protones son positivos, los electrones son negativos y los neutrones pues tienen una carga neutra o no tienen carga, ¿ok? Entonces apréndanse estas tres partículas porque seguramente vienen en el examen. ¿Qué otra pregunta? Creo que fueron las más complicadas o donde fallaron más ustedes, ¿ok? ¿Quedó alguna duda con respecto a la tarea? Coméntenla. ¿Alguna que no les, se les dificultó? ¿Alguna pregunta, algún inciso? ¿O todo bien? También recuerden que la manera de identificar a los elementos de los compuestos es en base a la cantidad de letras mayúsculas que tengan, ¿ok? Mi estimada Eileen, ¿cómo identificamos a un elemento de un compuesto? Que en una sola se pueden separar por métodos químicos y las otras por métodos físicos. Ok, esa es una característica, correcto, pero que nos van a representar en fórmulas. ¿Cómo identifico en escritura a un elemento de un compuesto? Marco Antonio, ¿cómo lo identificamos? Por su número de mayúsculas, profesor. Ok, en el caso de los elementos, ¿cómo sería? Por ejemplo, el sodio que se representa con Na y si se combina con algo más, habría otro elemento que, por ejemplo, que sea fósforo, que sería P. Ok, bien. Recuerden eso, indispensable reconocimiento de compuestos y elementos. Un elemento químico siempre lleva una sola mayúscula, ¿ok? Si lleva dos letras, la otra tiene que ser minúscula. Y si encuentro 2, 3, 4, 5 o 6 mayúsculas, entonces es un compuesto químico, ¿ok? Eso es importante que lo sepan, chicos. Saber identificar elementos de compuestos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a continuar con el temario. Estábamos viendo, nos quedamos, bien dicho, en las propiedades de la materia. Estábamos viendo las físicas, las acabamos de ver. No modifican la estructura interna de la materia. Y vamos a terminar de ver las propiedades químicas. Recuerden que estas pues son las más probables que vengan en la parte de química. Y recuerden que este tipo de propiedades sí me van a modificar la estructura interna de la materia. Habíamos mencionado anteriormente la oxidación.
Recuerden que la oxidación se refiere a perder electrones. Cuando se pierden electrones, pues se está modificando la estructura del átomo. En una reducción se refiere a ganar electrones. Cuando se aceptan esos electrones en un átomo, pues se está modificando su estructura. También recuerden que el proceso de la combustión o la flamabilidad de las sustancias es una propiedad química porque pues vamos a modificar la estructura interna. ¿Okay? Generalmente todas las propiedades químicas o todos los cambios químicos dijimos que iban acompañados de una ecuación o de una reacción química. ¿Ok? El pH mencionamos también alguna reacción química ahí de neutralización donde ejemplificábamos el pH, ¿no? De una sustancia ácida con una sustancia básica y que perdían esas propiedades. ¿Ok? Entonces, esta de acá, esta imagen sería otra propiedad química. En este caso, lo que estamos dando a entender con esa imagen se llama reactividad. ¿Ok? ¿Qué es la reactividad? La capacidad de ciertas sustancias para reaccionar. ¿Ok? En este caso, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos hidrógeno y que tenemos oxígeno. ¿Ok? Para que se pueda formar agua, porque eso es lo que se forma con estos dos elementos químicos, se necesitan condiciones adecuadas o específicas. En este caso, necesitamos que esté estos dos elementos a una atmósfera de presión y que estén a 25 grados Celsius. ¿Ok? Si cumplen estas dos condiciones, pues se forma el agua. ¿Bien? Ahora, esa es la reactividad de esas sustancias. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de mezclar al hidrógeno, pongo a un metal, por ejemplo, el hierro, y lo voy a mezclar también con oxígeno? Esta reacción no tiene o no se lleva a cabo mediante ciertas características en particular, como por ejemplo temperatura o presión. Estas se llevan a cabo sin ninguna condición. En este momento, si tienes un metal ahí cerca de ti, pues se está oxidando, le está dando el oxígeno que hay alrededor de nosotros y ese metal se está oxidando. No necesitamos una cierta temperatura ni presión. ¿Qué se formaría si yo uno al hierro con el oxígeno, muchachos? ¿Alguien sabe qué se forma? Óxido de hierro. Correcto, mi compañero el feo, ¿no? Ahí está. Óxido de hierro. ¿Listo? Entonces, no se necesitan condiciones específicas para que se lleve a cabo. Quiere decir entonces que el oxígeno en presencia del hierro, que es un metal, es más reactivo. ¿Ok? A diferencia si lo mezclamos con el hidrógeno. A eso se refiere la reactividad. Otro ejemplo. Si yo mezclo a ese mismo, vamos a poner un compuesto ahora, vamos a poner agua. Si yo mezclo al agua con cualquier elemento químico de la primera columna de mi tabla, es decir, con cualquier alcalino, vamos a poner al, no sé, sodio, esto me daría el hidróxido de sodio. Y esta reacción es muy violenta, ¿ok? Es una reacción exotérmica, se calienta esa reacción, ¿ok? Pero si, por ejemplo, yo pongo el agua y le adiciono, no sé, se me ocurre el CH3OH, que es un alcohol, ¿qué pasaría? No se llevaría a cabo ninguna reacción, porque estas dos sustancias son miscibles y se formaría una mezcla, ¿ok? Y se fijan la diferencia, en la de arriba se lleva a cabo una reacción exotérmica, una reacción violenta. Pero en lo de abajo estoy mezclando alcohol y agua. No pasa nada. No se lleva ninguna reacción química. Se lleva a cabo simplemente la formación de una mezcla homogénea. ¿Ok? Eso es la reactividad, muchachos. ¿Queda claro, muchachos, qué es la reactividad? Capacidad de ciertas sustancias para reaccionar con otras distintas a ellas, ¿ok? Bien, y esta propiedad química es una propiedad química porque se modifica la estructura interna de la materia. Si se fijan, aquí tenemos que es el sodio y el agua. Del otro lado tenemos los mismos elementos, pero ya están combinados de diferente forma, ¿ok? ¿Qué ocurrió? Una reacción química. Recuerden que todo proceso químico conlleva una reacción, ¿ok? Y por último,
la última característica sería, la última propiedad sería la energía de ionización. ¿Qué es la energía de ionización? Se refiere a la energía que yo le tengo que aplicar a un electrón de un átomo para podérselo quitar. Cuando yo le quito un electrón a un átomo, lo convierto en ion, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer para quitar un electrón, aplicarle energía. A esa energía se le llama energía de ionización. ¿Puedo quitarle un electrón a un átomo? Sí. ¿Qué pasaría si le quito un electrón? Se vuelve un ion, pero un ion positivo. Ocurre una oxidación, ¿ok? Pero ese electrón, recuerden, no puede andar ahí solito, vagando. Debe de aceptarlo alguien más. Cuando alguien lo acepta, se produce la reducción, ¿ok? Entonces, tanto la oxidación como la reducción me van a dar lugar a los iones. Iones positivos o iones negativos, ¿ok? ¿Qué es un ion? Una partícula con una carga. Puede ser positiva o puede ser negativa, ¿ok? ¿Queda claro qué es la energía de ionización, muchachos? Sí, ¿verdad? Muy simple. Energía para quitar un electrón a un átomo. Bien. Las más comunes o las más probables que han venido en el examen, estas dos primeras, de ley apréndanselas, oxidación, reducción, la energía de ionización, ¿ok? Y la flamabilidad. Estas tres generalmente vienen. Del caso de las físicas, pues las más comunes, masa, peso, volumen. Y también la densidad, son las más comunes que pueden venir, ¿ok? Bien. Esta es una clasificación de las propiedades físicas o químicas. Hay otra clasificación que también nos pueden preguntar y es el caso de las propiedades extensivas e intensivas, ¿ok? Ojo aquí, me pueden presentar una propiedad que sea física y que también sea intensiva. O me pueden presentar una propiedad física que también sea extensiva. Puede caer en las dos clasificaciones, ¿ok? ¿Qué es una propiedad intensiva? Una propiedad intensiva va a ser aquella que no va a depender de la cantidad de materia que estemos manipulando. Eso quiere decir que estas propiedades siempre van a permanecer constantes, ¿ok? No se modifican para nada. Pero en el caso de las extensivas, estas van a depender de la cantidad de la materia que estemos manipulando. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, agrego materia, en el caso de las extensivas, entonces la propiedad que yo esté analizando también tiene que aumentar, ¿ok? Caso contrario, si yo quito materia en esta propiedad que estoy analizando, también tiene que disminuir, ¿ok? Son directamente proporcionales. Veamos ejemplos de ello. Analizamos primero las intensivas. En el caso de las intensivas, recuerden, no van a depender de la cantidad de la materia que se manipule, va a ser constante esta propiedad. Y la primera es la densidad. Recordemos que era la densidad. La densidad es la masa que vamos a tener contenida en un determinado volumen, ¿ok? Vamos a poner el ejemplo de el disolvente universal, que es el agua. El agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿ok? ¿Qué me indican estas unidades? Estas unidades me indican que si yo tengo, por ejemplo, un cubo o un recipiente que tiene un volumen de 1 metro cúbico, solamente voy a poder introducir de agua en ese metro cúbico 1000 kilogramos de dicha sustancia, ¿ok? Eso es la densidad, la masa que yo puedo almacenar en un determinado volumen. ¿Qué pasaría si en vez de despistado quise meter 1000 kilogramos y metí 1010 kilogramos? ¿Qué pasaría con el agua restante, chicos? ¿No se podría almacenar ahí? Correcto, se derramaría, ¿cierto? Aquí escurriría el agua y se tiraría el agua restante. Los 10 kilogramos de más que tengo de agua se van a desparramar porque en ese metro cúbico, en base a la densidad,
solamente puedo almacenar 1000 kilogramos, ¿ok? Entonces, como es una propiedad intensiva de la materia, la densidad, así tenga yo un pequeño vasito de 10 mililitros de agua, o tenga un tinaco enorme de 1000 litros de agua, la densidad, como estamos hablando de la misma sustancia, siempre va a ser la misma, ¿ok? Va a ser de 1000 kilogramos por metro cúbico. Solamente voy a poder introducir 1000 kilos en un metro cúbico, ¿ok? No dependen de la cantidad de la materia. La densidad siempre se mantiene constante. Otro ejemplo, esto que vemos ahí es, ya la habíamos analizado anteriormente, es la solubilidad, ¿ok? ¿Qué es la solubilidad? Dijimos, mi estimada Anet Gutiérrez, ¿recuerdas qué es la solubilidad? Solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Era por decir la capacidad que tienen algunas sustancias de Sí. disolverse en otras. Exactísimo, exactamente es eso. En otras palabras, bueno, sí, la definición correcta sería la cantidad de soluto de una sustancia X que puedo disolver, recuerden siempre, en 100 mililitros de solvente. Puede ser cualquier líquido, puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser acetona, puede ser benceno, lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, vamos a poner un ejemplo. En el caso de la sal, habíamos mencionado que la sal tiene una solubilidad de 36, ¿cierto? Eso indica que solamente 36 gramos de dicho compuesto, de cloruro de sodio, se pueden disolver en 100 mililitros, ¿ok? No se disuelven 35 ni 37, solamente 36. Entonces, si yo tengo 1 kilogramo de sal, ¿sale? Fui a la tienda, compré 1 kilogramo de sal, y mi tío, que es de la costa, me trajo un bulto de 100 kilogramos del mismo compuesto de sal. ¿Qué solubilidad debe de tener? Pues la misma, porque la solubilidad, recuerden, es una propiedad intensiva, no va a cambiar independientemente si tengo 1 kilogramo o si tengo 100 kilogramos de esa sustancia. Como es la misma, pues solamente voy a disolver 36 gramos en 100 mililitros. ¿Ok? ¿Queda claro esta parte de la solubilidad? ¿Alguna duda? Bien. Otra propiedad intensiva. La siguiente serían las propiedades organolépticas. Tenemos 4. La primera es el color, el olor, el sabor y la textura, ¿no? Supongamos que yo tengo 10 mililitros en un recipiente de alcohol, ¿ok? Y también tengo otro recipiente más grande que tiene 1 litro de la misma sustancia, alcohol, ¿ok? Con el simple olor, muchachos, ¿ustedes pueden distinguir que sean la misma sustancia? Obviamente sí, ¿no? Porque el alcohol tiene una propiedad intensiva que no va a variar con la cantidad de materia que yo tenga. Así puedo tener 1 mililitro o puedo tener 10 litros. El olor es característico del alcohol, ¿ok? Supongamos que tenemos en vez de alcohol gasolina. Voy a poder identificarla también con el olor, ¿ok? Porque la gasolina tiene pues ese olor característico. Da igual si tengo solamente un charquito de gasolina o si tengo un tinaco lleno de gasolina también, ¿ok? El olor es el mismo. ¿Qué pasa con el sabor? Lo mismo. Supongamos que yo tengo mucha sed, voy para la tienda y me compro una coca de 2 litros, ¿ok? Es un volumen, pues, grande, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Me sirvo en otro más pequeñito. Le voy a poner 100 mililitros. ¿Qué sabor tendría? ¿Ok? ¿Qué sabor tendría si yo le tomara de la botella grande si yo le tomara a mi vasito pequeño? Pues es el mismo sabor, es la misma sustancia, la misma botella, ¿ok? En teoría, todas las cocas deben de saber igual, ¿no? Entonces, como estamos hablando de la misma sustancia, el sabor también es una propiedad intensiva.
porque no va a depender si tengo 2 litros o si tengo 100 mililitros, siempre va a ser el mismo, ¿ok? Lo mismo ocurre con la textura y lo mismo ocurre con el color, ¿ok? Toda la coca que yo he visto hasta ahorita tiene el mismo color, ¿ok? No hay una que sea diferente, ¿vale? ¿Duda con estas propiedades? Creo que no, ¿verdad? Ok. Otra, tenemos ahí a la temperatura, ¿ok? La temperatura también se puede considerar una propiedad intensiva. Supongamos que vamos a tener una fiesta, ¿no? Viene el cumpleaños de alguien, compramos una barra de hielo y supongamos que esta barra de hielo se encuentra a 5 grados Celsius. Está muy fría, ¿ok? Pero como está muy grande, hay que quitarle un pedazo. Voy a utilizar solamente la mitad de ella. ¿Qué pasaría con su temperatura? ¿Qué temperatura tendría la del lado izquierdo y qué temperatura tendría la del lado derecho? Pues obviamente deberían de tener la misma temperatura porque es la misma sustancia, ¿correcto? Entonces, como no dependen de la cantidad de materia que yo esté manipulando, siempre y cuando sea de la misma sustancia de la que estemos hablando, pues la temperatura también es una propiedad intensiva, ¿ok? La temperatura de la barra del lado izquierdo, o la mitad del lado izquierdo sería de 5 y también sería del lado derecho. ¿Ok? Otra más, la elasticidad. Los materiales tienen una cierta elasticidad que después van a analizar en física con la ley de Hooke, me parece que así se llama la ley, sobre la elasticidad de los materiales. ¿Ok? Entonces, hay ciertos materiales que tienen determinada elasticidad, ¿ok? Principalmente los metales. Obviamente los no metales, por ejemplo los gases, pues no tienen elasticidad, ¿cierto? Solamente los metales. Entonces, independientemente, si tenemos, no sé, se me ocurre un pedazo de liga de 10 centímetros, ¿ok? Y si tengo otra liga idéntica a la anterior, pero más grande, no sé, de 1 metro, van a tener la misma elasticidad, ¿ok? Porque son de la misma sustancia que estamos analizando y como es la elasticidad una propiedad intensiva, no dependerá de la cantidad de materia que manipulemos, ¿ok? Y los otros 3, ya los hemos visto, estos 3. La primera imagen nos está representando al punto de fusión, la temperatura a la cual se derriten las cosas. El de en medio nos está representando el punto de ebullición, la temperatura a la cual se convierten a gas o hierven, ¿ok? Y la última es el punto de solidificación, ¿ok? Cuando se vuelven sólidos los líquidos. Entonces, son propiedades intensivas, es decir, no dependerán de la cantidad de materia, ¿es correcto? Vamos a analizar el punto de ebullición. Recordemos, disolvente universal, agua. ¿Cuál dijimos que era el punto de ebullición del agua, chicos? 100 grados a presión baja, bueno, al nivel del mar. Correctísimo, a nivel de mar, a una atmósfera de presión, ¿correcto? 100 grados Celsius, ¿ok? Ahora, supongamos que del lado izquierdo yo tengo 1 litro de agua. La voy a someter a ebullición, ¿ok? Y del otro lado tuviésemos 20 litros. Obviamente tengo más materia del lado derecho, ¿ok? Pero como no dependen de la cantidad de la materia que esté analizando, tanto el litro como los 20 litros van a hervir a la misma temperatura, ¿ok? Porque es una propiedad intensiva de la materia. Pero uno de esos 2 recipientes va a hervir antes. ¿Quién va a hervir primero? ¿El A o el B? El A. ¿Por qué, mi estimado Enrique? Lo que pasa es que es como una menor cantidad de agua, pues se evaporaría o entraría en calor más rápidamente que 20 litros. Exacto, exactamente. Va a hervir obviamente antes el inciso A porque tiene menos materia, tiene menos agua. Y al tener menos materia vamos a necesitar menos tiempo para llegar a esta temperatura, ¿ok? Y posteriormente pues herviría el inciso B. Como tiene más materia necesitamos más tiempo para que toda esta masa de 20 litros pues llegue a esta temperatura de 100 grados Celsius, ¿ok? Pero repetimos, el punto de ebullición, punto de fusión
y punto de solidificación son propiedades intensivas porque no van a depender de la cantidad de materia. ¿Ok? ¿Queda claro que es una propiedad intensiva, muchachos? Parece que sí. Bien. Perfecto. Ahora, en esas propiedades intensivas, la gran mayoría también son físicas. ¿Están de acuerdo? La densidad es una propiedad física que es intensiva. El color, olor, sabor, textura son propiedades físicas que también son intensivas. ¿Ok? Entonces pueden entrar en las dos clasificaciones. Veamos ahora las extensivas. Recuerden, en las extensivas, estas sí se van a aumentar si yo aumento materia o van a disminuir si disminuyo materia. ¿Ok? Una de ellas es esta que estamos viendo aquí. Nos está representando la masa. ¿Ok? ¿Qué es la masa? La cantidad de materia que posee un cuerpo. Supongamos que fuimos al mercado, fuimos por la despensa y me quiero llevar todos esos jitomates. Y observo que en la balanza me marca 2 kilogramos. Y digo, no, pues es muy poquito, ¿no? Son muy poco jitomate. ¿Qué tengo que hacer? Pues le vamos a agregar más jitomate. En este caso, le vamos a agregar, ¿qué? Más materia. ¿Qué tendría que pasar con la masa? Pues obviamente, como estoy aumentando materia, la masa también tiene que aumentar, va a aumentar, no sé, a 3 kilogramos. Observen la diferencia, ¿no? Las intensivas, a pesar de que yo ponga más y más materia, no aumentan, siempre van a ser constantes. Pero en el caso de la masa, como le estoy agregando más materia, más jitomates, más masa, pues obviamente que la balanza se va a disparar, ¿no? Ahora, supongamos lo contrario. Aquí me marcaba 2 kilogramos. Tengo todos estos jitomates, pero se me hace mucho y voy a dejar algunos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Le voy a quitar ahora materia, le voy a quitar jitomates. Y por lo tanto, esta masa que me marca la balanza, pues ya no sería de 2 kilos, ahora puede ser de 1.2 kilogramos. ¿Ok? Tiene que descender si yo quito materia y tiene que aumentar si yo aumento materia también. ¿Ok? Entonces, anótenla por ahí. Masa es una propiedad extensiva de la materia, aparte de ser una propiedad física. ¿Ok? Otra. Lo que estamos representando ahí es el volumen. Lo mismo. Supongamos que fuimos al gimnasio, somos deportistas, el cuerpo se calienta conforme hacemos ejercicio por la fricción de los músculos y empezamos a sudar. ¿Ok? Para reponer esa agüita, pues tenemos que quitarle a nuestra botella de 1500 centímetros cúbicos. Al momento de que yo le tomo agua, pues le estoy quitando en realidad materia, ¿cierto? El agua es materia. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el volumen? Tiene que disminuir, ¿ok? Estoy quitando materia, el volumen disminuye. Caso contrario, como soy muy ecológico, esa pequeña botellita de plástico la voy a volver a reutilizar. Y en vez de quitarle agua, ahora la vuelvo a rellenar. ¿Qué le estoy agregando? Le estoy agregando materia. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con el volumen? Pues el volumen nuevamente tiene que aumentar. ¿Listo? Pues volumen es otra propiedad extensiva de la materia porque sí va a depender de la cantidad de materia que estemos manejando o manipulando. ¿Ok? La siguiente sería el tamaño o también conocida como longitud. Cualquiera de estas dos me asemeja lo mismo. Supongamos que tengo un lapicito nuevo, porque ya viene el curso, ¿no? El curso de ingreso a universidad, me compré mi material, me compré mi lapicito, y poco a poco, conforme vayamos avanzando en el curso, le van a ir quitando materia, le van a ir sacando punta, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la longitud? Pues la longitud cada vez se va a hacer más pequeñita porque le estamos quitando materia, ¿ok? Entonces, el tamaño es una propiedad extensiva también porque va a depender de qué tanta cantidad estemos manipulando. ¿Ok? Otra más, esta es una de las más comunes que nos pueden presentar en el examen y se llama inercia. ¿Alguien sabe qué es la inercia?
Es un efecto contrario parecido a lo que dice la tercera ley de Newton. Exactísimo. En definición, la inercia es la oposición que presentan los cuerpos al movimiento, ¿ok? Entonces, sabiendo esa definición, que la inercia es la oposición al movimiento, ¿quién de estos dos tiene más inercia? ¿Esta gigantesca roca o este tipo de bilucho? La roca. La roca, correcto. Esta roca tiene mayor inercia. ¿Pero por qué tiene mayor inercia? Porque tiene más ¿qué? Masa. Porque tiene más masa, ¿ok? Porque tiene más masa. ¿Y por qué tiene más masa? ¿Qué es la masa? Dijimos, materia, ¿ok? Entonces, al tener más materia, mayor masa, mayor peso y mayor inercia, ¿ok? Caso contrario de este individuo, pues tiene muy poca inercia, ¿ok? ¿Por qué tiene menos inercia? Pues porque tiene menos peso, ¿ok? ¿Y por qué tiene menos peso? Porque tiene menos masa. ¿Y por qué tiene menos masa? Porque tiene menos materia, ¿ok? Todo se basa en la materia, en la cantidad de materia que tengamos. Entonces, estos tres que les acabo de mencionar aquí, también son propiedades extensivas. La masa, el peso y la inercia, ¿ok? Y las otras dos que nos pueden preguntar son la energía con respecto al movimiento y la energía con respecto a la altura o la posición de un objeto. En este caso, lo que nos está representando la imagen es la energía potencial, ¿ok? ¿Qué es la energía potencial? Se define como la energía que tiene un cuerpo con respecto a su posición. Entre más alto se encuentra el cuerpo, más energía va a tener. Entre más masa tenga el cuerpo, también más energía va a tener, ¿ok? ¿Cómo calculamos la energía potencial? ¿Alguien recuerda sus clases de física? La energía potencial la vieron desde secundaria, creo. ¿Es ¿Alguien? velocidad 1 velocidad 2 entre tiempo 1 menos tiempo 2? Ok, esa es la fórmula para velocidad, ¿no? Quiero la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Fíjense bien, ¿cómo la calculamos? Más bien dicho. Para calcular la energía potencial, simplemente multiplico la masa del cuerpo por la gravedad, la de la Tierra, y también por la altura. Esta es la formulita. Si se fijan, dentro de esta formulita tenemos lo que es la masa, materia, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaría si yo aumento esta masa? ¿Qué le tendría que pasar a la energía potencial? Como es directamente proporcional, pues la energía potencial también tiene que aumentar, ¿ok? Caso contrario, en vez de aumentar esta masa que tengo aquí, disminuimos esta masa. ¿Qué pasaría con la energía potencial? Pues también disminuiría. ¿Por qué? Porque son directamente proporcionales, ¿ok? No nos metemos con la gravedad porque pues esta es una constante aquí en la Tierra, obviamente, y la altura no depende mucho de ello, más que nada por la masa, ¿ok? Porque es la que se tiene que modificar, porque depende de la cantidad de materia, ¿ok? ¿Queda claro esto de la energía potencial, muchachos? Okay. Más adelante van a verlo en física, esa formulita, ese tema de energía potencial con más calma. La otra es la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? La energía que posee un cuerpo con respecto a su velocidad, ¿ok? O su movimiento. Y para calcular esta energía cinética, también se utiliza una formulita que dice así: energía cinética es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Y nuevamente podemos observar que en mi formulita se encuentra la masa, ¿ok? Propiedad extensiva. Entonces, si yo aumento esta masa de acá, obviamente la energía cinética también tiene que aumentar. Caso contrario, si yo disminuyo esta masa, también la energía cinética tendría que disminuir. Como es dependiente de la cantidad de materia, o en este caso de la cantidad de masa, pues obviamente es una propiedad extensiva de la materia. ¿Ok? ¿Duda?
con estas propiedades, muchachos? Comenten. Mi estimado José, Giovanni, ¿alguna duda? Disculpe, profesor, ¿de la energía cinética que es dependiente de la cantidad de masa? ¿La energía cinética? Sí. Sí, la energía cinética es dependiente de la masa, ¿ok? Si yo aumento la masa, también lo hace la energía cinética. Si yo disminuyo la masa, disminuye también la energía cinética. Y recordemos que la masa se refiere a la cantidad de materia que posee un cuerpo. Por eso es que es una propiedad extensiva, ¿ok? También la energía cinética depende de la velocidad también, pero esa la excluimos porque no es una propiedad extensiva de la materia, ¿ok? Solamente me interesa esta de aquí, la masa, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Quique, Enrique, ¿alguna duda? No, todo bien. Ok. Mi estimada Ángeles, ¿duda? No, profe, todo bien. Ok, Ángeles. María Goretti, ¿todo bien? Ok. Bien. Pasemos a lo siguiente, entonces, si no hay preguntas con respecto a las propiedades de la materia. También en el examen nos pueden preguntar sobre las características o las propiedades que pueden presentar la materia, pero en sus estados de agregación. Recuerden que tenemos tres estados de agregación, que es el sólido, el líquido y el gaseoso, para fines del examen, porque existen otros dos, que es el plasma y el estado Bose, pero eso no nos los van a preguntar. Nos interesan nada más estos tres. Entonces nos pueden preguntar qué características o qué propiedades tienen estos estados de agregación de la materia. ¿Ok? Entonces nos van a preguntar sobre tres aspectos: sobre su forma, sobre su volumen y sobre el movimiento de sus partículas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con la forma de un sólido? Si lo vemos microscópicamente o a nivel molecular, vamos a poder observar lo siguiente. Observen que estas partículas que forman a un sólido están estrechamente unidas. No hay espacio, ¿ok? Entre ellas, están muy, muy pegaditas, ¿ok? Esa estructura molecular les dota de una forma definida, ¿listo? Si ustedes tienen a la mano un sólido, por ejemplo, su celular, su sillón o su silla, su banco, su computadora, es un sólido, ¿ok? Las partículas que forman a estos sólidos se encuentran muy pegadas unas con otras, que no podemos modificar su forma, al menos que le apliquemos una presión, ¿ok? Si yo le doy un martillazo, obviamente, a mi celular, pues va a cambiar de forma, ¿no? Pero mientras no le haga nada, su forma va a ser definida, ¿ok? En el caso de los líquidos, si observamos su estructura molecular, podemos observar que entre una partícula y otra, las cuales forman a este líquido, vamos a encontrar ligeros espacios vacíos, ¿ok? Eso les da la capacidad de modificar su forma. Entonces podemos decir que en el caso de un líquido su forma va a ser variable. Va a depender el recipiente que lo contenga. Supongamos que yo tengo agua y lo voy a colocar en un matraz balón. Un matraz balón, como su nombre lo indica, tiene una forma de balón, es redondo. Entonces, si yo aquí meto un líquido, va a tomar esta forma redonda, ¿ok? Si yo, por ejemplo, en vez de ponerlo en un matraz balón, lo pongo en un matraz Erlenmeyer, que es tipo triangular, pues este líquido ahora va a tener esta forma triangular. Si yo lo pongo en un vaso de precipitado, que es más o menos rectangular, pues entonces aquí vamos a tener la forma de ese líquido rectangular, ¿ok? Esa propiedad, repetimos, es porque el espacio que existe entre las moléculas o las partículas que forman a este líquido, ¿ok? Es variable, entonces. Y en el caso de los gases, si observamos su modelo corpuscular o su modelo molecular, vamos a observar que entre los
las pequeñas partículas que forman al gas, va a existir todavía más espacio vacío. Y entre estas partículas que forman al gas, existen muy poca fuerza de atracción entre ellas. ¿Okay? Eso los dota nuevamente de su forma variable. Se van a adaptar al recipiente, al igual como lo hace un líquido. ¿Ok? Pero en el caso de los gases van a abarcar, como se observa aquí, todo el espacio disponible del recipiente, a diferencia de un líquido. ¿Ok? Eso vamos a ver aquí en el volumen. En el caso del volumen, para los sólidos, como dijimos que su modelo corpuscular, sus partículas están muy unidas, pues el volumen va a ser definido. ¿Ok? En el caso también de los líquidos, también va a ser definido, pero en el caso de los gases presentan una característica especial para ellos, y es la compresibilidad. ¿Ok? Y aquí les puse esta imagen porque seguramente lo hicieron en alguna práctica que tuvieron, ¿no? En una aguja, una jeringa, le tapaban aquí el orificio donde sale el aire y empujaban este pequeño émbolo. Al momento de que lo empujaban, el volumen del gas que está dentro se reducía, ¿cierto? Y cuando dejábamos de hacer presión aquí en este émbolo, nuevamente regresaba a su volumen original. ¿Ok? Esa propiedad que presentan los gases se le llama compresibilidad y es la capacidad que tienen estas sustancias para reducirle su volumen. ¿Ok? Eso es la compresibilidad. Lo presentan solamente los gases. En el caso de los líquidos también lo presentan, pero es muy nulo esta característica. ¿Ok? Entonces, el volumen en el caso de los gases va a ser variable. Va a depender si le aplicamos o no le aplicamos una fuerza. ¿Ok? Con respecto al movimiento de las partículas, de un sólido siempre va a ser vibratorio. Como sus partículas están muy unidas, si yo golpeo un sólido solamente va a vibrar. ¿Ok? Tienen una fuerza de atracción grande entre sus partículas. En el caso de un líquido, el tipo de movimiento que tienen sus partículas es rotativo o rotatorio. ¿Okay? Eso les da la capacidad de fluidez o se derraman pues los líquidos. Bien, porque una partícula, como dijimos, entre una partícula y otra hay espacios vacíos, ¿ok? Y una partícula se puede solapar encima de una, y esas dos por encima de otra, y esas tres por encima de otras. Y eso nos da lugar al escurrimiento de los líquidos, ¿ok? Ese movimiento rotativo. Y por último, los gases nuevamente presentan otra propiedad que se llama expansibilidad. Como pudimos observar aquí en el modelo corpuscular, vemos que hay demasiado espacio vacío y la fuerza de atracción entre esas partículas es prácticamente nula y pueden expandirse, ¿ok? Por ejemplo, cuando mamá está trapeando el piso, el azulejo, le echa un poquito de pinol y ese aroma se volatiliza y llega a nuestras narices y se esparce en todo el cuarto. Es la propiedad que tienen estos gases de expansibilidad, ¿ok? O por ejemplo, cuando alguien se echa un gas, ¿no? También el gas se expande y se huele a 2, 3, 5 metros, dependiendo que hayas desayunado o comido, ¿no? Entonces, es una propiedad de los gases, la expansibilidad, ¿ok? Estas dos nos las pueden preguntar en el examen, así que apréndanselas. ¿Quiénes presentan la propiedad de compresibilidad y expansibilidad? Solamente la presentan los gases. ¿Ok? Copien, muchachos, y comenten. Su set. ¿Alguna duda? No, todo bien. Ok, es su set, ¿verdad? Así como se lo pronuncié. Sí, sucede. Ok. Su set. Mi estimada Marta, ¿alguna duda?
Marta. Todo bien. Ok, ¿vino algo de estados de agregación de la materia en el examen del Poli, Marta? Vinieron como 4. En el de Ok. la UNAM casi no vinieron más que el de compresibilidad. Ah, perfecto. Ahí está el tip, muchachos. Sí viene el estado de agregación de la materia. Bien. Pasemos a lo siguiente. Aparte de estas características, también debemos de conocer los cambios que pueden sufrir en la materia. En el caso de la materia, como todo, no es inmutable, es decir, a lo largo del tiempo, todas las cosas empiezan y todas las cosas terminan, van cambiando a lo largo de ese tiempo. Y entonces nos van a preguntar los cambios que podemos hacer o que pueden surgir de un estado a otro. Principalmente nos van a preguntar sobre el nombre de dicho fenómeno, ¿ok? Y en este caso vamos a ver cómo se llaman esos pasos. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar el estado líquido de una sustancia a un estado gaseoso, ¿ok? Debo de saber que la variable principal que debo de modificarle a este sistema es la temperatura, ¿ok? Cuando vean un triangulito en química o en física, se va a referir a la temperatura. Entonces aquí me está indicando que si yo quiero pasar de líquido a gas, necesito aumentarle la temperatura, ¿ok? A ese proceso o a ese cambio se le llama vaporización o evaporación, que es prácticamente lo mismo, ¿ok? Ese es el proceso, el nombre de ese proceso. Ejemplos de ellos, podemos observarlos ahí. Yo quiero prepararme un café, ¿no? Hace mucho frío acá en mi estado y me preparo un café. ¿Qué tengo que hacer? Voy a hervir el agua, ¿ok? Si yo la dejo por mucho tiempo ahí, cuando llegue a los 100 grados Celsius, ¿qué va a pasar? Ese líquido se va a empezar a evaporar, punto de ebullición, ¿ok? Es un proceso que ocurre. O también podemos mencionar el ciclo del agua. En la primaria vimos que existen fases, ¿no? Del ciclo del agua. Está la condensación, la precipitación, escurrimiento, estancamiento, y nuevamente cuando ya se estancó el agua en los mares, ríos, lagunas, ¿qué va a pasar? Los rayos del sol calientan la superficie del agua y nuevamente evaporan esos mantos acuíferos, ¿no? Esos líquidos. Los evapora y se desprenden hacia la atmósfera en forma de gas, ¿ok? Son dos ejemplos muy simples. Ahora, puedo hacer otro cambio. Si yo quiero cambiar ahora de gas a líquido, fíjense que es el proceso contrario. Si en el de líquido a gas yo tuve que aumentar la temperatura, entonces hacer el proceso contrario también debo de modificar la temperatura. En vez de aumentarla, la voy a tener que disminuir, ¿ok? A ese proceso le vamos a llamar, o se le llama, condensación. Podemos mencionar algunos ejemplos. Ahí tenemos una pequeña olla que está sacando un vaporcito, está muy caliente, está hirviendo esa sustancia de ahí. Si yo a esa olla que está desprendiendo vapor le hago pasar mi mano por arriba, ¿ok? Va a llegar un punto en que ese vapor choca con la palma de mi mano y como mi palma de mi mano está a menos temperatura que esa olla hirviendo, pues ese vapor al momento de que choca se vuelve a condensar, se vuelve a transformar en un líquido, ¿ok? O por ejemplo, cuando vamos en el transporte público también, se cierran todas las ventanas, está lloviendo, hace mucho frío, el vapor que sacamos de nuestro cuerpo es caliente y al momento de que choca con el cristal, como está a baja temperatura, pues el aliento o las pequeñas partículas de gas que sacamos se vuelven a condensar en el cristal, ¿ok? Y se empañan, así como lo podemos ver en la imagen, ¿ok? Son dos procesos muy simples. Ahora, también puedo hacer un cambio de líquido a sólido. Para que yo pueda hacer ese cambio de líquido a sólido, voy a necesitar disminuir la temperatura, ¿ok? ¿Cómo se le llama el paso de líquido a sólido, muchachos? Congelación. ¿Cómo? Solidificación. ¿Correcto? En algunos libros pueden encontrarlo como solidificación
¿ok? O también como congelación. Cualquiera de los dos, pues sería correcto. Pero yo me iría más por solidificación, porque congelación se me hace muy, muy banal, ¿no? Entonces, necesito yo disminuir la temperatura. A ese proceso se le va a llamar solidificación, ¿ok? Y el ejemplo más claro es, por ejemplo, cuando dejamos una barra de chocolate en el sol, se derrite, se ablanda, pero si yo lo dejo por un largo tiempo en la sombra, ese chocolate se va a volver a endurecer, ¿ok? Entonces pasó de líquido a sólido nuevamente. O por ejemplo, cuando queremos hacer cubos de hielo, ¿no? Metemos pequeñas bolsitas de agua líquida al congelador, posteriormente, después de un cierto tiempo, se va a transformar en un sólido, en este caso, en hielo, ¿ok? Puedo hacer el proceso inverso, puedo cambiar de sólido a líquido, y para hacer eso necesitaríamos aumentar la temperatura. ¿Cómo se le llama ese proceso? Fusión. Exacto, fusión. Se le llama fusión de sólido a líquido. Es como el punto de fusión, la temperatura a la cual se va a derretir un sólido. ¿Ok? Y podemos mencionar algunos ejemplos, ¿no? Supongamos que ya hicimos los hielitos, pero los saco del congelador y se va a empezar a derretir, ¿cierto? Por acción de la temperatura. Como aumentamos la temperatura, lo sacamos del congelador que está a 2 grados Celsius, y si lo saco, la temperatura ambiente es de 25 grados Celsius. Entonces estamos aumentando esa temperatura y este hielito se va a empezar a derretir, ¿ok? O por ejemplo, cuando queremos fusionar un metal, queremos derretirlo, por ejemplo, los lingotes de oro, para hacer cadenas, pulseras, aretes de oro. El lingote, que es una barra grande de oro, se tiene que someter a temperaturas altas para que se derrita. Y ya posteriormente, ya líquido, hacen los moldes de las figuras, ¿no? Es un proceso que se llama fusión, ¿ok? Los otros dos procesos faltantes sería de sólido a gas. Para que eso ocurra, necesitamos aumentar temperatura. Y en este caso, el nombre que recibe ese proceso es sublimación, ¿ok? Y podemos observar ahí dos ejemplos. Tengo un pedazo de ahí de hielo, puede ser hielo seco, que sería CO2, o podemos considerar que es hielo normal, sería agua congelada. Cuando nosotros sacamos un hielo del congelador, podemos observar que le sale humito, ¿ok? Un pequeño humo. Ese humo simplemente es vapor de agua. En vez de pasar ese pequeño cubo de agua, empezar a derretirse, pasar a estado líquido, pasa rápidamente a un estado gaseoso, ¿ok? Sin pasar por ese líquido. Ese proceso se le llama sublimación. O también podemos observar el experimento de arriba, o el ejemplo de arriba. Este de aquí, este gas que está saliendo es yodo, yodo en estado gaseoso, pero el yodo a temperatura ambiente existe en forma sólida, ¿ok? Entonces, si a este yodo en forma sólida le agregamos calor, va a llegar un punto en el que se va a empezar a evaporar sin pasar por el líquido, ¿ok? A ese proceso nuevamente mencionamos, se llama sublimación, ¿ok? Y el otro proceso de gas a sólido se necesita disminuir temperatura. ¿Cómo se le llama a ese proceso? Sublimación inversa. Exacto. De sólido a gas es sublimación, y como lo quiero regresar a su estado sólido, se llama sublimación inversa. O en algunos libros, en algunos exámenes también te lo pueden presentar como cristalización, y es el mismo proceso, ¿ok? Cristalización o sublimación inversa. Ejemplos de ellos, la formación de granizo, por ejemplo, el gas que asciende a la atmósfera en el proceso del ciclo del agua, llega un punto en que no se condensa, que rápidamente se cristaliza. ¿En qué? En granizo o en escarcha, ¿ok? O también este ejemplo de acá abajo es el mismo de acá arriba, pero en vez de hacerlo en una cucharita, lo hicimos en un vaso de precipitado. Aquí hay yodo en el fondo, lo sometemos a calor, se convierte en gas. En la parte de arriba ponemos algo frío, que en este caso sería hielo,
¿ok? Y al momento de que llega este gas a la superficie, se van a empezar a formar pequeñas agujas de yodo, ¿ok? Ese yodo gaseoso no pasó por líquido, sino que rápidamente se fue a un estado sólido. Esa también es una sublimación inversa, o repetimos, se llamaría también cristalización, ¿ok? ¿Duda con esto? Comenten. ¿Ninguna? Bien. Supongo que en este tema no hay dudas, ¿verdad? Estado de agregación, cambios, propiedades. Entonces pasemos al siguiente tema, se llama teoría atómica. Ya hemos analizado cómo se clasifica la materia, ya mencionamos su estructura. Recordemos que vamos a tener 3 partículas fundamentales, las cuales los protones y neutrones estarán en una zona que se llama núcleo atómico, y alrededor de ese núcleo vamos a tener niveles de energía u órbitas en donde vamos a encontrar las cargas eléctricas negativas, ¿ok? Que se llaman electrones. Pero anteriormente, hace muchos años, no se consideraba esta estructura de un átomo. No se sabía cómo era la materia, cómo estaba constituida. Entonces, para eso vamos a analizar lo que es la teoría atómica. Recuerden que las teorías pues son postulados que no están 100% fijos. Una teoría se puede modificar con el paso del tiempo, pero las leyes no. Entonces, en química, la teoría atómica se refiere a eso, ¿no? A cómo es que llegamos desde Leucipo y Demócrito, que ahorita vamos a comenzar con ellos, hasta la concepción del átomo tal y como lo conocemos hoy en día, con su núcleo y sus órbitas alrededor, ¿ok? Entonces veamos teoría atómica. Los primeros científicos que se cuestionaron cómo estaba constituida la materia o de qué estaban hechas las cosas fue Leucipo y Demócrito en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Entonces, estos 2 científicos en la antigua Grecia mencionaban que todas las cosas que había a su alrededor estaban formadas por alguno de estos 4 elementos principales. Estos elementos principales eran la tierra, el fuego, el aire y el agua, ¿ok? Eso mencionaba Leucipo y Demócrito. Mencionaban que cuando nosotros juntábamos 2 de estos elementos, se formaba otra característica de la materia. Por ejemplo, si yo mezclaba aire con agua, ¿ok? 2 elementos fundamentales de la materia, me iba a dar una sustancia húmeda. O por ejemplo, si mezclábamos tierra y fuego, me iba a dar una sustancia seca, ¿ok? Eso es lo que mencionaba Leucipo y Demócrito. Pero independientemente de qué sustancia elemental estuviese formada la materia, decían que tanto la tierra, el fuego, el aire y el agua deberían de estar formadas por unas pequeñas partículas a los cuales ellos denominaron átomos, ¿ok? Es decir que a Leucipo y Demócrito se le acuñaron o se acuñó la palabra átomos, donde proviene de un vocablo griego, recuerden eso, donde A significa sin y tomo significa división, es decir, que el átomo ya no se puede dividir, pero en teoría, ¿no? Porque en realidad sí podemos dividirlo en sus partículas subatómicas, ¿ok? Entonces ese es el aporte de Leucipo y Demócrito. También mencionaban que el átomo era la fracción más mínima de las sustancias. Hoy en día se conoce que el átomo es la unidad fundamental y la más mínima de toda la materia. Todo lo que está a nuestro alrededor está hecho de átomos, ¿ok? También mencionaban que el átomo era una partícula muy pequeña, sólida y sin estructura interna. Hagan de cuenta que una canica, ¿ok? Una pequeña piedra, una pequeña partícula, ¿ok? No teníamos ahí un núcleo, no había nada de protones, nada de electrones y neutrones, ¿ok? Entonces también ellos en lo que sí le atinaron o en lo que sí aportaron mucho fue en decir que los átomos de diferentes elementos o de diferentes materiales diferían en tamaño, forma y masa. Obviamente hoy en día se sabe que un átomo de carbono es diferente a un átomo de oxígeno, tanto en tamaño
¿ok? Tanto en su estructura, digámoslo así, no en forma, porque todos tienen la misma forma generalmente, pero la estructura es diferente y obviamente al tener diferente estructura, la masa de estos elementos también es diferente entre ellos, ¿ok? Esos fueron los aportes de Leucipo y Demócrito a grandes rasgos. Posteriormente a estos tipos, llegó John Dalton, unos pocos años después, en 1805, unos 300 años después. John Dalton tomó las ideas de Leucipo y Demócrito, lo que ya habían postulado, y mencionaba que toda la materia, como decían estos dos científicos anteriores, estos dos filósofos, estaba constituida precisamente por átomos, ¿ok? También mencionaba que todos los átomos de un mismo elemento, entre sus átomos todos eran idénticos, pero que eran diferentes si los comparábamos con otros elementos distintos. Eso es correcto también. Y la cosa más importante de John Dalton fue mencionar que los compuestos eran la combinación de dos o más elementos químicos, ¿ok? Y que la relación entre estos elementos químicos siempre era una fracción sencilla o un entero, ¿ok? En otras palabras, vamos a representar esto con un ejemplo. Supongamos que yo tengo metanol, que es un tipo de alcohol, ¿ok? Si yo quiero representar la molécula de etanol, sería CH3OH, ¿ok? Entonces, esta propiedad o esta relación entre los átomos que forman a este metanol siempre va a ser la misma aquí y en cualquier parte del mundo. Siempre debe de haber un átomo de carbono, siempre debe de haber un átomo de oxígeno y 4 átomos de hidrógeno. Yo no puedo hacer ningún cambio, porque si no cambiaría mi molécula. A eso se refiere John Dalton con la relación entre los números de átomos en una fracción simple o un número entero, ¿ok? Otro ejemplo, si hablamos del agua, ¿ok? Yo ya sé que su estructura del agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno por 1 de oxígeno. Si yo modifico esta cantidad fija de este compuesto, estaríamos hablando de otra cosa distinta. Por ejemplo, si yo le pongo aquí un 2, ¿qué sustancia sería? Ya no sería agua. ¿Qué sustancia sería, chicos? ¿Óxido? Agua oxigenada. Exacto. Correcto, Elme. Es un óxido, el agua es un óxido, pero en este caso estaríamos hablando de agua oxigenada, ¿ok? El anterior compuesto, que sería el agua normal, esa sí me la puedo tomar, pero el agua oxigenada ya no. Esa me haría daño, ¿no? Me quema por dentro, es tóxica el agua oxigenada, ¿ok? Otro aspecto sería cambiarle este hidrógeno. En vez de ponerle un 2, que sería el agua, yo le puedo colocar un 3, pero ya no sería agua. Ahora serían iones hidronio, ¿ok? Entonces, a eso es lo que se refiere John Dalton cuando menciona la relación entre números de átomos en una relación de fracción sencilla o enteros, ¿ok? No podemos modificarles la cantidad de átomos a los compuestos porque les modificamos su identidad, ¿ok? Y la otra parte también que mencionaba John Dalton, ok, y el otro postulado que mencionaba John Dalton es el siguiente, muchachos. John Dalton fue el primero en introducir lo que era una reacción química, ¿ok? Él mencionaba que en una reacción química los átomos no se creaban ni se destruían, que solamente se transformaban. Había un reordenamiento de los átomos, siguiendo la ley de Lavoisier, ¿ok? Entonces, si observamos este ejemplo, yo tengo un átomo rojo, por ejemplo, y lo voy a mezclar, lo voy a hacer reaccionar con 2 átomos blancos. Del otro lado de mi ecuación química, después de la flechita, ya tengo mi producto formado, pero siempre en la misma cantidad. Como tenía uno rojo, pues debe de haber uno rojo también. Y como tenía 2 blancos, debe de haber 2 blancos, pero ya están acomodados de diferente forma, ¿ok? Eso es una reacción química. El primero que las introdujo fue John Dalton, ¿ok? Esos fueron los aportes más importantes de este científico. Generalmente en el examen, estos dos muy poco los mencionan, ¿ok? Pero si los mencionan, pues ahí están sus aportes. Los siguientes que vamos a ver, estos sí de ley vienen generalmente en los exámenes de cualquier tipo.
ya sea su modelo atómico, sus postulados, o el nombre de los científicos, o su descubrimiento. ¿Ok? Ustedes digan si le podemos cambiar o me espero. ¿Te cambiamos? Ok. Bien, Joseph John Thomson, o mejor conocido como JJ Thomson. 37, unos añitos después de John Dalton, JJ Thomson realizó el experimento que pueden observar ahí en la pantalla y es el que nos van a preguntar. Entonces, ¿cómo funcionó su experimento de JJ Thomson? De la siguiente manera, lo que él hizo fue utilizar este tubo al vacío. Este tubo al vacío pues no contiene absolutamente nada, está vacío, no contiene ni aire, ¿ok? Hay un vacío por dentro, y dentro de este tubo al vacío, él colocó dos pequeñas placas de metal, y en estas placas de metal conectó una fuente de alto voltaje, de la cual salía un rayo de luz, ¿ok? Aquí. Y a esta última plaquita le hizo una perforación y observaba que este rayo de luz que provenía de la fuente de alto voltaje se iba directo hacia el punto B, ¿ok? Ese es la primera parte del experimento. Posteriormente, lo que hizo JJ Thomson fue adicionar lo que observamos aquí. Adicionó un campo eléctrico, una carga eléctrica, ¿ok? Y adicionó también un campo magnético, un imán. Recordemos que en el caso de la corriente eléctrica, vamos a tener una placa negativa y una placa positiva, ¿ok? Porque los electrones tienen que seguir, deben de salir de la placa negativa y seguirse hasta la placa positiva. Eso nos da un flujo de energía. Y también el imán, recuerden que tenemos dos polos, un polo norte y un polo sur, donde el polo norte funciona como un polo positivo y el polo sur funciona como un polo negativo, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo John Dalton? Lo que hizo fue lo siguiente. Dejó inactivo el campo magnético y encendió el campo eléctrico. Y lo que pudo observar es que al momento de que el rayo de luz pasaba por la placa negativa, se desviaba hacia un punto C, ¿ok? Y posteriormente lo que hizo fue que este rayo de luz lo hacía pasar nuevamente por este circuito, pero en vez de conectar la parte eléctrica, conectaba la parte magnética, ¿ok? Y recuerden que el polo sur es una parte negativa. Entonces, este rayo, en vez de irse a B y en vez de irse a C, se desviaba hacia un punto A. ¿Qué observó con esto JJ Thomson? Que en realidad este rayo de luz, que era materia, la luz es materia, ¿ok? No era neutra, como los mencionaban los anteriores científicos, Leucipo y Demócrito y John Dalton, sino que la materia tenía ciertas cargas, y una de esas cargas era negativa. ¿Cómo lo dedujo? Porque recuerden que al momento de que pasa por esta carga negativa, el rayo de luz, ¿qué le pasaba? Se desviaba hacia el punto C. Eso me indica que debería de tener una misma carga idéntica a esta de aquí del campo eléctrico, que me hiciera desviar este rayo de luz, porque recuerden que cargas iguales, ¿qué les pasa? Se repelen. ¿Están de acuerdo con eso, no? Por lo tanto, él mencionaba que la materia, en este caso los rayos de luz, tenían una carga o una partícula, ¿ok? Tenía materia cargada eléctricamente negativa. A esas partículas, él les dio el nombre de electrones, ¿ok? Entonces aquí, JJ Thomson se le atribuye el descubrimiento del electrón mediante este experimento, ¿ok? También decía que el átomo era una partícula sólida, compacta, pero que tenía cargas negativas. Pero como necesitamos que el átomo sea neutro, también debería de tener carga positiva, pero él se lo atribuyó a todo el átomo en general, ¿ok? Entonces él decía que el átomo era una esfera que estaba cargado en su totalidad de forma positiva y que iba a tener pequeñas cargas negativas incrustadas, ¿ok? En todo el átomo. Y él hizo un pequeño modelo atómico llamado pudín de pasas o pastel de pasas, también lo pueden encontrar así en los libros.
¿ok? Y asemeja a un pastel, ¿ok? Que recuerden esta pequeña esfera en verde, toda la esfera verde está con una, y para que el átomo sea neutro, pues debe de tener estas pequeñas partículas cargadas eléctricamente negativas, ¿ok? Que serían los electrones. Entonces, este fue el modelo que planteó J.J. Thomson. Si analizamos los anteriores, en ningún momento nos presentan ninguna carga. Todos son esferas sólidas, neutras, pero este experimento pues ya nos presenta otra forma de ver al átomo, ¿ok? Ya tenemos cargas positivas y tenemos cargas negativas. ¿Cómo nos van a preguntar en el examen? Nos pueden preguntar quién descubrió el electrón. ¿Quién lo descubrió? J.J. Thomson. ¿Qué más nos pueden preguntar de J.J. Thomson? ¿Cómo se llamó su modelo atómico? ¿Se llamó pudín de pasas o pastel de pasas? ¿O quién propuso el modelo atómico del pudín de pasas? Ah, pues fue J.J. Thomson. ¿Ok? Joseph John Thomson. Listo. Esas tres tipos de preguntas nos pueden venir en el examen. Después de J.J. Thomson, ya tenemos ahí los electrones, y posteriormente llega Ernesto Rutherford, en el año 1911, apenitas, hace un poquito más de 100 años, 110 años. Esto es nuevo. Y de otro experimento, en el cual utilizó lo que podemos observar aquí, utilizó partículas alfa, ¿ok? ¿Qué utilizó? Utilizó un material radioactivo. ¿Qué es un material radioactivo? Es un material, es una sustancia que se está desintegrando, se está deshaciendo. Y al momento de que se está deshaciendo, se está desintegrando, emite tres tipos de partículas. Partículas alfa, que son positivas, ¿ok? Partículas beta, que son negativas, y partículas gamma, que son ondas electromagnéticas, como que si fuera el Wi-Fi o la señal del móvil o la señal de satélite, ¿ok? Entonces, lo que él utilizó fue esto, partículas positivas, ¿ok? Entonces, él decía que si hacía chocar estas partículas alfa, estas partículas positivas, en esta pequeña lámina de oro, ¿ok? Como la materia es neutra, decía, pues estas partículas cargadas positivamente no deberían de sufrir ninguna interacción con la placa porque es neutra, ¿cierto? Y observaba que sí, la gran mayoría de estas partículas se iba en forma lineal, ¿no? No habría ningún problema. Pero algunas de estas partículas cargadas positivamente tenían un grado de inclinación, ¿ok? Y algunas definitivamente chocaban con la placa y nuevamente volvían a la fuente emisora. Entonces, él dijo que el átomo en realidad no era una partícula sólida, sino que tenía una estructura interna. A esa estructura interna, él le denominó núcleo atómico. Entonces, tenemos un átomo, ¿okay? El cual tiene un núcleo atómico. La gran mayoría de las partículas alfa, pues pasaban de largo, sin ningún problema. Pero algunas de estas partículas positivas chocaban con el núcleo, ¿ok? Y para que pudieran ser rechazadas o desviadas de su camino, el núcleo del átomo debería de tener la misma carga, en este caso una carga positiva, porque recuerden que si son cargas idénticas se van a repeler, van a tener interacción. Entonces, ¿qué pasaba cuando chocaba con el núcleo del átomo? Pues se desviaban estas partículas alfa, ¿ok? Y cuando chocaban directamente con el núcleo, pues algunas retachaban a la fuente emisora, ¿ok? Entonces aquí dijo Ernest Rutherford que el modelo del pudín de pasas estaba un tanto erróneo, porque no era una partícula sólida, sino que tenía ciertas zonas dentro de ese átomo, ¿ok? Entonces, descubrió que había un núcleo atómico, y que este núcleo atómico debería de tener una carga positiva. A esa carga positiva, él le denominó protones, ¿ok? También descubrió lo siguiente, que el 99.99% de toda la masa de un átomo se encuentra precisamente en el núcleo de este, ¿ok? Y que el volumen que ocupa un átomo se encuentra en sus órbitas. El 99.99% del volumen
se encuentra en sus órbitas, ¿ok? O en sus, sí, en sus niveles de energía. Entonces, él ideó otro modelo diferente, en donde la carga positiva ya no estaba distribuida en todo el átomo, así como lo planteó J.J. Thomson, sino que la carga positiva estaba compactada en un núcleo atómico, ¿ok? Y alrededor de ese núcleo atómico, en forma de órbitas, en forma de un sistema solar, se iba a encontrar girando estos electrones, que son los puntitos rojos, ¿ok? Entonces, ¿cómo pasamos de una partícula sólida a un modelo de sistema solar? ¿Bien? Pregunta de examen, ¿qué nos pueden preguntar de Ernest Rutherford? Nos pueden preguntar quién descubrió los protones o quién descubrió el núcleo atómico. Nosotros vamos a tener que buscar la opción de Ernest Rutherford. ¿Cómo se llamó su modelo atómico de Ernest Rutherford? Se llama modelo nuclear del átomo, o también lo pueden encontrar como modelo del sistema solar. ¿Ok? También nos pueden preguntar esto de acá. ¿Dónde se encuentra la masa de un átomo? Recuerden que la gran cantidad de masa de un átomo se encuentra en el núcleo. ¿Y dónde se encuentra el volumen de un átomo? La gran cantidad del volumen de un átomo se encuentra en sus órbitas. ¿Ok? ¿Duda con eso? No, ¿verdad? Ok. Estos sí, estos dos, ténganlos presentes porque definitivamente sí vienen en el examen. ¿Ok? Hagan su apunte y me indican cuándo le podamos cambiar. Profesor, Si hay duda, comenten. ¿Sí? también quería agregar algo que en los exámenes, luego, bueno, en unas preguntas viene el nombre de, ¿quién le dio el nombre a los rayos catódicos o a los rayos alfa? Ah, ya. También Ese eso también es viene. Ujú. Rayos catódicos, rayos alfa. ¿Ok? Con el simple hecho de recordar el experimento, vas a saber quién fue, ¿no? De hecho, estos rayos catódicos, no les comenté esto, pero este rayo de luz que sale de aquí son rayos catódicos. Los rayos catódicos son partículas eléctricamente negativas, ¿ok? Son electrones prácticamente los que salen de esta fuente de poder, ¿vale? Rayos catódicos. ¿Algún otro comentario, muchachos? Comenten, pregunten. Cristian, ¿tú ya hiciste examen anteriormente? Sí, para UNAM y Poli. Ok. ¿Y cuántas te faltaron? En el Poli me faltaron 3 aciertos y en la UNAM me faltaron 4. Rayos, poquitos. Sí, la verdad, sí. Ok. Este año los consigues. No te Pues primero en preocupes. todo, sí. Hay más intentos. La UNAM no se va. Bien. Veamos los siguientes. Entonces, hasta aquí ya tenemos electrones y protones. Nos falta una partícula, ¿cierto? Nos faltan los neutrones. Entonces, el científico que descubrió los neutrones se llama James Chadwick. En 1932 ideó, porque no hizo una experimentación como tal, sino que fue más bien teórico, y este planteamiento o esta hipótesis le valió el premio Nobel de física. Entonces, él decía lo siguiente: comparó los dos elementos químicos más simples de todos. Tenemos al hidrógeno, que tiene un número atómico de 1, y tenemos al helio, que tiene un número atómico de 2. ¿Ok? Si yo ya sé que este hidrógeno tiene un número atómico de 1, deduzco que tiene un protón en su núcleo. ¿Están de acuerdo con eso, no? Y para que sea neutro, debe de tener, pues, un electrón. Una carga positiva se anula con esta carga negativa. Es neutro. Del otro lado, vamos a tener al helio. Como su número atómico es 2, deducimos que tiene 2 protones en su núcleo y que para que sea neutro debe de tener 2 electrones en su núcleo, también en sus órbitas. ¿Ok? Eso lo haría neutro. Entonces, como dijimos que la masa de un átomo se encuentra en el núcleo, deducimos también que en el caso del hidrógeno, su masa debe de ser de 1, porque solamente tiene una partícula que sería el protón. ¿Están de acuerdo? En el caso del helio, su número atómico es de 2, es decir, que en su núcleo hay 2 protones. Entonces, la masa para este helio tiene que ser de 2, porque son las 2 únicas partículas que están en su núcleo.
¿Ok? Teóricamente, entonces, decía James Chadwick, la relación entre el hidrógeno y el helio es de 1 a 2. La masa del hidrógeno es 1 y la masa del helio es 2. ¿Ok? Pero experimentalmente o realmente la masa de un hidrógeno es de 1, pero la masa de un helio es de 2, es de 4. Entonces decía, me están faltando todavía 2 unidades, porque yo ya sé que el número atómico del helio es 2, hay 2 protones, pero si yo le agrego otros 2 protones, ya no sería un átomo neutro, porque entonces tendríamos 2 protones más 2 electrones, y si yo deduzco que como su masa es 4, debe de tener otros 2 protones más, ya no me da una carga de 0, ya me da una carga de 2 positivo, ¿cierto? Entonces él decía, en vez de tener estos 2 protones de más, estas partículas que forman parte del núcleo no deberían de tener carga, porque si tienen carga, pues entonces alteraría mi átomo. Entonces dijo que había 2 partículas que en este caso tendrían una carga neutra. ¿Okay? No participan en las cargas, pero sí participan en las masas. A esas pequeñas partículas, teóricamente, él les denominó neutrones. ¿Ok? Entonces aquí está. Decía que deberían de existir otras partículas que influirían en la masa, pero no en las cargas. ¿Ok? Estas partículas, él las denominó neutrones, ¿vale? Con ello, con estos 2 neutrones y los 2 protones que de por sí tenían, ya nos daban una masa de 4. Entonces, ese fue su razonamiento. Posteriormente hubo científicos que realizaron su experimentación en base a sus postulados de James Chadwick y efectivamente, ¿no? Descubrieron que había otras 2 partículas en el núcleo que no me afectaban la carga, pero sí me afectaban la masa. ¿Ok? Y hoy en día sabemos que vamos a encontrar en el núcleo tanto cargas positivas, que serían estas rojas, ¿ok? Y también cargas neutras, que serían estas de acá, lo azul. En total, en el núcleo, tendríamos una masa de 4. Si ustedes checan su tabla periódica, van a ver que el helio tiene una masa de 4, aproximadamente. Y alrededor vamos a tener, pues, los electrones, que serían 2, porque su número atómico del helio es de 2, ¿ok? Así, simplemente planteándose esa idea, James Chadwick descubrió los neutrones, ¿ok? Después de James Chadwick, viene otro científico más contemporáneo, que es Niels Bohr, ¿ok? Y también Niels Bohr en 1913 dio algunos postulados, porque en los anteriores, tanto de Chadwick, de J.J. Thomson, de Ernest Rutherford, tenían inestabilidad los átomos. Y vamos a ver por qué. Fíjense. Entonces, decía Niels Bohr que si el modelo atómico de J.J. Thomson y de Ernest Rutherford eran correctos con respecto a las cargas y las posiciones donde se localizaban las partículas, estos electrones que se encontraban girando en órbitas y en los niveles de energía iban a ser determinados electrones. Es decir, cada átomo tiene un núcleo y vamos a tener niveles de energía. Pero solamente una cierta cantidad de electrones vamos a encontrar en un primer nivel, otra cierta cantidad de electrones encontraríamos en un segundo nivel y otra cierta cantidad en un tercer nivel. Y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo cuántos niveles tenga el átomo. Es decir, que estos electrones deben de estar cuantizados, ¿ok? Cierta cantidad de electrones con cierta energía. Eso es lo que mencionaba Niels Bohr. Otra cosa también decía que en cada nivel de energía los electrones deberían de tener una cierta cantidad de energía que era mayor a manera de que se alejaban del núcleo. ¿Ok? Es decir, si yo tengo aquí un electrón en el nivel 1 y lo comparo con otro electrón del nivel 3, este último electrón que se encuentra en el nivel 3 va a tener mayor energía que el que se encuentra en el nivel 1. ¿Ok? Y por lo tanto, al tener mayor energía, es el que va a ser más reactivo, es el que me va a servir para formar enlaces con otros elementos químicos. ¿Ok? Entonces, Niels Bohr decía que una cierta cantidad de electrones aquí, otra cierta cantidad de acá y otra cierta cantidad de acá. Y que a manera que me alejo del núcleo,
más energía tienen los electrones, ¿ok? Y estos electrones forman enlaces, los últimos, los que están en la última capa. También mencionaba que en el caso de los electrones que se encontraban girando alrededor del átomo, al momento de que giraban, no deberían de emitir energía. Es decir, deberían de mantener esa energía. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, tú que desayunas en la mañana y comes en la tarde y por la noche te vas al gimnasio? ¿Qué pasaría con esa energía que acumulaste? Como estás en movimiento, va a llegar un punto en el que se te va a terminar y te vas a sentir fatigado. ¿Qué le pasaría a un electrón si le ocurre lo mismo? Ocurriría lo siguiente. Si este electrón que está girando en el nivel 3 irradia energía, es decir, se desprende de la energía con la que tiene, pasaría a un nivel más bajo, ¿ok? Porque está perdiendo energía. Si sigue dando vueltas y sigue desprendiendo energía, pasaría en un nivel más bajo hasta que colapse en el núcleo. Y eso no es posible porque entonces se perdería mi átomo, ¿ok? Se destruiría. Y eso es imposible. Entonces, para eso, Niels Bohr dijo que los electrones que se encuentran en estos niveles, 1, 2 o 3 o 4 o 5, no deben de irradiar energía. Esa energía que poseen la van a mantener siempre. Eso le daría estabilidad al átomo, ¿ok? Y también planteó lo siguiente, que es el fenómeno fotoeléctrico. Decía que cuando un electrón, por ejemplo, del nivel 1, se le agrega energía, va a pasar a un estado excitado. Y como tiene más energía, entonces tiene que saltar de órbita, ¿ok? Si yo le sigo agregando más energía a este electrón que estaba en el nivel 1, como le estoy agregando más, va a pasar a un nivel 3. Pero como ya tiene de más, de una u otra forma se tiene que deshacer de esa energía porque se tiene que regresar a su estado basal. Para que pueda desprenderse de esa energía que le proporcionamos, debe de desprenderse en forma de luz, ¿ok? Y lo podemos corroborar en experimentos, por ejemplo, en un laboratorio. Si nosotros colocamos diferentes compuestos químicos, por ejemplo, en relojes de vidrio, por ejemplo, aquí podemos poner el yoduro de potasio, aquí podemos poner el cloruro de sodio, acá podemos poner, no sé, el yoduro de calcio y aquí el sulfato de sodio, por ejemplo. Todas son sales, ¿ok? Si yo le agrego alcohol a estos recipientes y les enciendo un cerillo, voy a poder observar diferentes flamas. Este, por ejemplo, puede ser azul, la flama de este compuesto. Este de acá puede ser verde, ¿ok? Este de acá puede ser rojo y este de acá puede ser un tono oscuro, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Como yo le estoy agregando energía a los electrones que conforman a estas sales, ¿qué le está pasando a sus electrones? Se están excitando, ¿ok? Y por el simple hecho de dotarle de energía, saltan a órbitas más externas. Como no pueden retener esa energía que les proporcioné de más, porque recuerden que deben de estar cuantizados, esa energía además la emiten en un haz de luz o en fotones, en colores, ¿ok? Los desprenden en forma de luz. Una vez que se consume toda esa energía que le dimos de más, regresan a su estado basal, ¿ok? A eso se le conoce como el fenómeno fotoeléctrico, ¿ok? Lo propuso Einstein, pero Niels Bohr lo explica mejor. ¿Ok? Perfecto. ¿Queda claro qué es el fenómeno fotoeléctrico, muchachos? Otro ejemplo bien claro es cuando, por ejemplo, no sé si en sus comunidades o donde vivan ustedes, en mi caso aquí es una comunidad donde vivo, y hay fiestas patronales. Y cuando hay fiestas patronales lanzan bombas al aire, ¿ok? Y estallan en el cielo y salen diferentes colores. Esos colores que nosotros observamos en esas bombas, azules, verdes, naranjas, y todos esos colores, simplemente son sales, ¿ok? En la pequeña bomba que crean o que forman, le meten pólvora, al momento de que estalla esa pólvora, dota de energía a los electrones de dicha sal, se excitan, saltan de órbita en órbita, y para desprenderse de esa energía además, emiten luz, emiten fotones, y nuevamente regresan a su estado basal, ¿ok? Y por eso nosotros vemos un fuego artificial bien bonito, ¿no? Por ejemplo, a ratito, 15 de septiembre, van a lanzar bombas. Debes de saber que ahí se está llevando el fenómeno fotoeléctrico, ¿ok? Planteado por Niels Bohr. Todos estos postulados, muchachos,
le dieron la estabilidad necesaria al átomo para que no tuviera inconveniente con lo que les acabo de mencionar. Esas eran las fallas de J.J. Thomson y de Ernest Rutherford, ¿ok? Pero Niels Bohr vino ahora sí que a darle estabilidad a este átomo. Y este es el modelo que vamos a estar utilizando, el modelo de Bohr, ¿ok? Siempre que les pidan que identifiquen un modelo de Bohr, van a tener que localizar un núcleo y van a tener que localizar sus órbitas o sus niveles de energía, ¿ok? Bien, hagan su apunte, coméntenme si le cambiamos. Si hay dudas, igual comenten. A este tipo, sus postulados de Niels Bohr muy pocas veces han venido en el examen. No sé, ¿te tocó algo de Niels Bohr, Cristian, Marta? Bueno, en mi caso no me tocó ninguno de Bohr. Ok. En el poli creo que sí, a Marta le había tocado. Sí, de hecho que me identificaras salió el modelo, ¿no? Ajá, que identificar el modelo, pero en esta ocasión vino quien dijo que los electrones no irradian energía, creo. Ah, ok. ¿Y elegiste Niels Bohr? Sí. Ok, bien, perfecto. ¿Duda con esto, muchachos? ¿No? Ok. Entonces, si no hay duda, por el día de hoy le vamos a dejar aquí. Aquí me quedé con el turno de la mañana.